En el video de hoy ya estamos entrando en el capítulo 20, que estaremos hablando sobre los ácidos carboxílicos. Y en esta ocasión, pues, bueno, en las clases anteriores, en los videos anteriores, estuvimos discutiendo sobre los aldehídos y cetonas, sobre las reacciones de síntesis y las reacciones en las que están involucrados estos. Ahora llegó el turno de hablar de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, si nosotros observamos la estructura, también tienen un grupo carbonilo, como los que ya habíamos mencionado allá en las cetonas y los aldehídos. De hecho, los ácidos carboxílicos también forman parte de la familia de los compuestos carbonílicos. La única diferencia aquí es con respecto a las cetonas y los aldehídos, es que en este caso los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener este grupo OH unido a ese grupo carbonilo. Y en conjunto, todo este grupo, en el que el conjunto que forma el grupo carbonilo y ese OH unido directamente a ese grupo carbonilo, se conoce como el grupo carboxilo. Un ácido carboxílico entonces luce de esta forma, con el grupo carboxilo, que está compuesto por ese grupo carbonilo y este OH, y unido a ese grupo carboxilo, entonces tendremos una cadena R. Y las estructuras condensadas para los ácidos carboxílicos son estas que son mostradas acá abajo. Dependiendo de la forma que tenga este grupo R, entonces vamos a tener diferentes tipos de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, si en lugar de tener una cadena R con otros carbonos, tengo un hidrógeno, por ejemplo, tendría yo el ácido carboxílico más sencillo de todos, que sería el ácido fórmico, este de acá. Esa cadena R puede ser una cadena de carbonos también, que puede ser una cadena abierta, o puede ser un aromático, un compuesto aromático. En este caso, entonces, si es una cadena abierta, estaremos diciendo que el ácido carboxílico es un ácido alifático. Un ejemplo sería este que está aquí abajo, con una cadena abierta, sería considerado un ácido alifático. Y si esa cadena R es un compuesto aromático, entonces se le conoce como un ácido aromático. Y aquí tenemos este otro ejemplo. El grupo carboxilo unido directamente a un grupo aromático. Esas cadenas pueden ser cortas, como en este caso de acá, que solamente tiene 2 carbonos, o pueden ser cadenas bastante largas, como por ejemplo en este caso de acá, que son 17 carbonos los que están unidos al grupo carboxilo. Cuando nosotros tenemos ácidos carboxílicos de cadenas largas, como en este caso de acá, entonces a esos ácidos se les conoce como ácidos grasos. En cuanto a la nomenclatura, al igual que todos los grupos funcionales que hemos estudiado hasta ahora, los ácidos carboxílicos también tienen una nomenclatura común y también tienen una nomenclatura sistemática o establecida por la regla IUPAC. Para el caso de la nomenclatura común, los ácidos carboxílicos, pues los nombres comunes de los ácidos carboxílicos remontan de los nombres históricos, que son estos, algunos de esos ácidos son mostrados en esta tablita de acá, donde se muestran aquí todos los nombres comunes de algunos de los ácidos más sencillos que se tienen. Y esos nombres comunes obedecen a los nombres históricos que se les ha dado desde el inicio, desde el descubrimiento de cada uno de estos ácidos. Y esos nombres se refieren o tienen alguna relación precisamente con eso, de dónde o de la fuente de donde se obtuvo por primera vez dicho ácido. Por ejemplo, el ácido metanoico, que es este de acá, el nombre común es el ácido fórmico, que tiene esta estructura de acá. Este ácido fórmico inicialmente se descubrió o se extrajo de las hormigas, que en latín se dice formica. Entonces, de esa fuente histórica, como se extraía de la hormiga, que en latín es formica, entonces se le asignó el nombre común del ácido fórmico. Y así sucesivamente, estos otros ácidos que se encuentran acá, todos los nombres comunes obedecen a esas fuentes históricas de donde fueron extraídos por primera vez. Además de los ácidos carboxílicos que ya mencionamos antes, también podemos tener ácidos carboxílicos con 2 grupos carboxilo, que lo que tendríamos es algo como esto.
dos grupos carboxilo, uno de un extremo y el otro en otro extremo de acá. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ácidos dicarboxílicos. Esos ácidos dicarboxílicos, también algunos de ellos tienen nombres comunes que, al igual que los anteriores, esos nombres comunes obedecen a o son los nombres que se han utilizado históricamente, que hacen referencia a la fuente de donde se extrajo por primera vez dicho ácido. Entonces, por ejemplo, el más sencillo de todos es el etanoico, que esta es su fórmula, y aquí algunas propiedades que ya vamos a discutir un poquito más adelante. Muy bien. En el caso de que alguno de esos ácidos esté sustituido en la cadena R, hay algún sustituyente, entonces en la nomenclatura común, esos sustituyentes se identifican mediante letras griegas, comenzando siempre del carbono que está justo después del grupo carboxilo. Entonces el carbono después comienza a asignarse las letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, para asignar o para describir o para designar la posición en que ese sustituyente se encuentra. Por ejemplo, en este de acá, si siempre estamos con la nomenclatura común, entonces en este caso de acá, en la posición alfa yo tengo un cloro, por lo que este compuesto, si lo miramos acá, es de 3 carbonos. Entonces en este caso, que es un ácido carboxílico normal, estaríamos hablando de este ácido de acá, de 3 carbonos, que es el ácido propanoico. El ácido propiónico. Entonces, en ese caso, este compuesto sería el ácido alfa cloropropiónico. En este otro caso de acá, tengo este grupo sustituyente amino en la posición de gamma. Entonces, este sería el ácido gamma amino butírico. Los diácidos también tienen nomenclatura común, como ya lo habíamos visto en la tablita anterior, y al igual que en el caso anterior, si existen sustituyentes en la cadena principal, entonces esos sustituyentes se van a designar siempre con letras griegas. Y comenzando siempre asignando las letras griegas en el carbono que está contiguo a uno de los grupos carboxilo. Este es un grupo carboxilo, aquí tengo el otro grupo carboxilo. ¿De cuál carbono voy a comenzar? Pues carbonos que estén unidos a un grupo carboxilo es este de acá y este otro de acá. Vamos a comenzar designando las letras griegas a aquel carbono, o vamos a comenzar por aquel carbono que esté más cercano a nuestro grupo sustituyente. En este caso es este carbono de acá. Entonces este sería mi carbono alfa, el beta, el gamma y así sucesivamente. Entonces en este caso este sería el ácido beta-bromo adípico. Recuerden que seguimos con la nomenclatura común. Cuando nosotros tenemos un benceno que tiene dos grupos carboxilo, como en este caso de acá, a ese benceno se le conoce como el ácido ftálico. Y dependiendo de la posición en la que estén, entonces vamos a tener el ácido ortoftálico, el ácido metaftálico y el ácido paraftálico. Muy bien. Para asignar la nomenclatura común a los ácidos carboxílicos, básicamente seguimos las mismas reglas que ya hemos estudiado para todos los otros grupos funcionales. Seleccionamos o identificamos la cadena raíz o la cadena principal que contenga ese grupo carboxilo. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 3 carbonos, 1, 2, 3, por lo que identificamos que aquí solamente hay enlaces sencillos. Entonces, mi nombre raíz sería el alcano correspondiente a los 3 átomos de carbono. Entonces, mi nombre base sería propano. Ahora, para nombrar los ácidos carboxílicos, entonces, en este caso, se elimina la última O del alcano correspondiente o del nombre raíz correspondiente y se le agrega el sufijo oico. Y antes de todo este nombre, de la unión del nombre base con el sufijo, se comienza escribiendo la palabra ácido. Entonces, en este caso, este sería el ácido propanoico. Este sería el ácido propanoico.
En este otro caso de acá, vamos a identificar siempre la cadena principal, que sería esta de acá, con 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y entonces nuestro nombre base sería pentano. El sufijo siempre es oico, pero en este caso tenemos aquí en esta posición también un grupo metilo. Si ustedes recuerdan allá cuando estábamos hablando en algún video anterior, estuvimos hablando de las prioridades y vimos que el grupo de mayor prioridad cuando hablamos de nomenclatura es este grupo carboxilo de acá. Entonces este grupo metilo sería un sustituyente. Y cuando nosotros estamos nombrando ácidos carboxílicos, siempre nuestro carbono 1 es el carbono que está en el grupo carboxilo. Entonces este sería el carbono 1, 2, 3 y 4. Entonces en este caso este sería el ácido 4-metil pentanoico. En este otro caso de acá, seleccionamos la cadena base, que sería esta de acá, siempre con 5 carbonos. Y en esta posición 4, siempre comenzando del carbono 1 del ácido carboxílico, este sería el 2, el 3 y el 4. En este caso tenemos una acetona. Recuerden siempre, dentro de las prioridades, y ustedes lo pueden revisar ahí en su libro también, los ácidos carboxílicos presentan una mayor prioridad que todos los otros grupos funcionales que hasta ahora hemos visto, de las acetonas, de los aldehídos. Entonces, en este caso, esta acetona que está en la posición 4, estaría nombrado como un grupo sustituyente. Y ya vimos que en el caso de ser un grupo sustituyente se nombra como oxo. Entonces, en este caso, la base sería pentano, el sufijo oico y el nombre del compuesto sería ácido 4-oxo-pentanoico. En el caso de los ácidos dicarboxílicos, se trabaja de forma muy similar, seleccionando la cadena principal que incluye a los dos ácidos carboxílicos y en este caso es una cadena de 8 carbonos, por lo que el nombre base sería octano. Aquí la diferencia con respecto al anterior es que en lugar del sufijo oico se va a utilizar el sufijo dioico, indicando de esta forma que hay dos grupos carboxilo en la misma estructura. Entonces, en este caso, no hay necesidad de eliminar la O del nombre base porque el sufijo comienza con una consonante. Entonces, en este caso, no se elimina la última O de la base y lo único que resta entonces es indicar la posición de donde se encuentran los grupos sustituyentes. Vamos a comenzar numerando la cadena raíz a partir de aquel carbono del ácido carboxílico que se encuentre más cercano a los grupos sustituyentes. En este caso es este de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces este sería el ácido 3-etil 5-metil octano dioico. Cuando nosotros tenemos como cadena principal un cicloalcano y a ese cicloalcano está unido directamente el grupo carboxilo, entonces esos compuestos se nombran como ácidos cicloalcano carboxílico. Entonces miremos en este primer caso de acá, tenemos como cadena principal esta de acá, es un ciclo de 6 miembros, de 6 carbonos, por lo que la base sería el ciclohexano. Ahora, este grupo carboxilo se encuentra directamente conectado a esa cadena principal, a ese ciclo, y el sufijo que utilizaremos en este caso entonces es carboxílico. Además de eso, ya sabemos nosotros que los cicloalcanos pueden presentar isomerías cis-trans. Por lo que eso, si el compuesto presenta ese tipo de isomería, eso tiene que estar reflejado también en el nombre. En este caso, ese es el caso. Tengo dos grupos, dos hidrógenos en caras distintas del ciclo, por lo que entonces yo estaría tratando de un isómero trans y eso tiene que estar reflejado en el nombre. Entonces, este sería el ácido trans 4-hidroxiciclohexano carboxílico. En este caso no eliminamos la última O del nombre base porque el sufijo comienza con una consonante. En este otro caso de acá tenemos nuestra base, este ciclo de 5 carbonos, solo que aquí tenemos un doble enlace. Entonces nuestra base ahora será un ciclo penteno.
En este caso, el sufijo, ya que es un grupo carboxilo unido directamente a un anillo, entonces nuestro sufijo será siempre carboxílico y el nombre de este compuesto sería el ácido 1-ciclopenteno carboxílico. En cuanto a los ácidos aromáticos, por ejemplo, en este caso de acá, un grupo carboxilo unido directamente a un benceno, nuestro compuesto aromático, a toda esta estructura se le conoce como el ácido benzoico y ese es un nombre aceptado por las normas IUPAC. Entonces, todos los compuestos o los ácidos aromáticos que tienen sustituyentes diferentes se nombran como derivados de ese ácido benzoico. Por ejemplo, entonces en este caso de acá, este es un grupo amino que se encuentra en una posición para, entonces este sería el ácido paraminobenzoico. Este es un grupo OH, un grupo hidroxi en una posición orto, este sería el ácido ortohidroxibenzoico. Este sería, este aquí me equivoqué, este es acá, para. El OH acá, esa es la misma, me equivoqué con la estructura, pero este OH estaría aquí. Y este es un metil. Disculpen aquí, me escribí la misma estructura, pero es otra cosa. Este no va aquí. Y aquí va un metil. Ahí. Ahora sí, este sería el ácido parametilbenzoico y este sería el ácido alfa-naftoico. Este sería dos anillos aromáticos unidos, un biciclo de aromáticos y con un ácido carboxílico unido directamente a esa fusión de dos anillos aromáticos. En el caso de haber más de un grupo sustituyente en ese benceno, entonces en lugar de utilizar letras, como en estos casos de acá, se utilizarán números indicando la posición de los diferentes grupos sustituyentes que se encuentren. Muy bien. Los ácidos carboxílicos, si nosotros observamos a la estructura del ácido carboxílico, realmente los ácidos carboxílicos es una estructura que presenta resonancia, presenta estas dos estructuras resonantes, donde este par de electrones o este par de electrones de acá migra o es compartido por estos dos átomos de oxígeno de acá, que se encuentran acá. De aquí nosotros podemos ver ya varias cosas que nos van a ayudar a explicar el comportamiento de las propiedades físico-químicas que tienen los ácidos carboxílicos. Primero podemos observar que el ácido carboxílico son compuestos polares. Además de eso, si ustedes se fijan acá, el ácido carboxílico tiene este enlace OH que puede actuar como grupo donador de enlaces de hidrógeno y tiene este grupo carbonilo que puede actuar como aceptor de enlaces de hidrógeno por este par de electrones no enlazados de acá. Entonces, esas características que nosotros podemos observar en estos ácidos carboxílicos van a determinar esas propiedades físico-químicas que nosotros vamos a discutir ahora. En este caso, por ejemplo, comenzando con el punto de ebullición, los ácidos carboxílicos siguen un comportamiento similar que los casos anteriores, que los grupos anteriores, y es que un ácido carboxílico, a medida que aumenta la masa molecular, también aumenta su punto de ebullición. Ahora, si yo intento comparar un ácido carboxílico con otro grupo de otra familia, por ejemplo, un alcohol y un aldehído, siempre con estructuras similares en masas moleculares, por ejemplo, estos de acá, estos tres compuestos de acá, tienen unas masas moleculares entre 58 y 60, son masas moleculares bien cercanas, por lo que yo puedo hacer esa comparación. Y yo voy a ver que los ácidos, que ese ácido carboxílico presenta un punto de ebullición más alto que el alcohol y mucho más alto que el aldehído. Entonces, ¿a qué se debe eso? Si nosotros recordamos un poco sobre lo que ocurre con el alcohol, nosotros vemos que en el alcohol, este alcohol tiene este grupo OH acá.
Ese grupo OH, nosotros ya habíamos discutido esto, que actúa como donador de enlaces de hidrógeno, mientras que una segunda molécula tiene estos pares de electrones no enlazados que actúan como aceptores de enlaces de hidrógeno. En el caso de los alcoholes, además de tener enlaces polares, entonces tienen atracción dipolo-dipolo, pero además de las atracciones dipolo-dipolo, hay una atracción por enlaces de hidrógeno, hay una formación de enlaces de hidrógeno que mantienen unidas a estas moléculas de alcohol, lo que hace que sus puntos de ebullición sean relativamente altos. Cosa que no ocurre con las cetonas y los aldehídos, por ejemplo, que las cetonas y los aldehídos solo tienen los pares de electrones no enlazados que actúan como aceptores, pero no tienen grupos donadores de densidad donadores de enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, entre las moléculas de los aldehídos no se forman enlaces de hidrógeno, entre las moléculas de la acetona no se forman enlaces de hidrógeno, por lo que únicamente esas moléculas están unidas por atracciones dipolo-dipolo, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué sucede con los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos tienen ambas cosas también. Tienen un enlace, un grupo donador de enlaces de hidrógeno y tienen un sitio aceptor de enlaces de hidrógeno. Entonces, en este caso, las moléculas del ácido carboxílico tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, pero tienen una pequeña diferencia con respecto a los alcoholes, que una de las moléculas acá dona enlaces de hidrógeno y una segunda molécula se orienta de tal forma para recibir ese hidrógeno y formar de este lado de la molécula un enlace de hidrógeno, pero esa orientación que tienen estas moléculas permite que por el otro lado también se dé formación de enlaces de hidrógeno. Ahora, este sitio que es aceptor de enlaces de hidrógeno se orienta con el sitio de la otra segunda molécula que es donadora de enlaces de hidrógeno, por lo que se están formando enlaces de hidrógeno por ambos lados de la molécula. Es decir, que dos moléculas del ácido carboxílico están siendo unidas en dos sitios distintos. Entonces, en este caso tenemos mayor fuerza de retención entre las moléculas, lo que indica o lo que explica por qué estos ácidos carboxílicos tienen un punto de ebullición mayor. Además de eso, si ustedes se fijan acá, se forma como una especie de un anillo de 8 miembros y que tiene el doble de masa molecular que tendría una sola molécula del ácido carboxílico. Lo que hace entonces que también sea más difícil romper estos enlaces de acá o se requeriría una energía mayor para separar estas dos moléculas y permitir que ocurra un cambio de fase. En cuanto a los puntos de fusión, se sabe que los ácidos que tienen más de 8 carbonos son sólidos, a menos que tengan enlaces doble cis que impiden la formación de una red cristalina estable. Entonces, por ejemplo, tenemos acá estos dos compuestos. Este primer compuesto tiene 18 carbonos, mientras que este otro de acá también tiene 18 carbonos. La única diferencia entre estos dos ácidos es que esta cadena es una cadena completamente saturada, mientras que esta cadena tiene insaturaciones, tiene dobles enlaces y en este caso son dobles enlaces cis. Entonces, sí, lo que provocan estos enlaces, estos dobles enlaces cis, es que las moléculas no se puedan compactar de forma tan eficiente como lo hacen estos ácidos que tienen cadenas completamente saturadas. Y en ese caso, entonces, no se permite una compactación adecuada, por lo que se necesitaría retirar mucha más energía para llegar a solidificar este compuesto de acá. Entonces, lo que se generaría sería algo como más o menos, por decirlo así, estoy tomando en consideración otra cadena, ¿verdad? Aquí un doble enlace, siempre cis, y que no permite una compactación adecuada con otra molécula. Entonces lo que tendríamos más o menos sería algo como esto. Si ustedes se fijan, no hay ningún orden, no hay un orden establecido correcto para que haya una compactación adecuada entre dos moléculas que tienen esos dobles enlaces cis. Por eso es que entonces, al no haber una compactación
buena, entonces los puntos de fusión son bastante bajos. Si se necesita retirar mucha energía, pues para que esta molécula pueda solidificarse. En cuanto a la solubilidad, bueno, esa solubilidad tiene mucho que ver con esa formación de enlaces de hidrógeno que les mencionaba antes. Los ácidos carboxílicos tienen alta capacidad para generar enlaces de hidrógeno, lo que hace que puedan ser solubles tanto en agua como en alcoholes. De hecho, los ácidos carboxílicos más pequeños, donde esta cadena R es relativamente pequeña, de hasta 4 átomos de carbono, esos compuestos, esos ácidos carboxílicos de hasta 4 carbonos son completamente miscibles en agua. Y a medida que esta cadena va creciendo, que se vuelve más larga, entonces esa solubilidad en agua va disminuyendo. Esta es una parte, en el ácido carboxílico tenemos las dos partes. Esta es una parte hidrofílica y esta sería la cadena R, sería una parte hidrofóbica. En el caso de los alcoholes tienen también ambos sitios, ambas regiones, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Por esa razón, los ácidos carboxílicos son mucho más solubles en alcoholes que en agua, que solamente son, pues no son miscibles o no son compatibles con esas partes, con estas partes hidrofóbicas. En el caso de los ácidos también presentan otra característica muy importante y es que además de presentar solubilidad, cierta solubilidad relativa en agua y buena solubilidad en alcoholes, también pueden presentar buena solubilidad en disolventes que son considerados poco polares, como por ejemplo el cloroformo. En cuanto a la acidez, los ácidos carboxílicos pueden desprenderse de un protón para generar un ion carboxilato. Esa fuerza del ácido carboxílico pues se mide a través de la constante de disociación del ácido, que es esta constante de acá y es esta ecuacioncita de acá. Y ya sabemos que cuanto menor sea el pK sub A, que sería este de acá, entonces más ácido es un compuesto. Cuanto mayor es el pK sub A, entonces menos ácido es el compuesto. Esos ácidos carboxílicos, de forma general, son menos ácidos que los ácidos minerales como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el fosfórico, pero son más ácidos que otros grupos funcionales como por ejemplo los alcoholes. Por ejemplo, si yo intento comparar qué sucede con un alcohol y con un ácido carboxílico e intento explicar el por qué un ácido es más ácido que un ácido carboxílico es más ácido que un alcohol, entonces lo vamos a ver claramente en estas dos reacciones de acá. Un alcohol se desprende de un protón para dar la formación de un ion alcohóxido. Ese ion alcohóxido tiene una carga localizada en este oxígeno, en este oxígeno de acá. Y un ácido carboxílico se desprende de su protón para generar el ion carboxilato. Solo que este ion carboxilato tiene estructuras resonantes. Ya habíamos mencionado antes que cualquier cosa que estabilice el ion que se forma permite que estemos hablando de un compuesto más ácido. Entonces, en este caso, al este carboxilato estar estabilizado por resonancia, entonces podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, que este ácido carboxílico será mucho más ácido. Es decir, este ácido carboxílico se desprende con mayor facilidad de su protón para llegar a formar este carboxilato estabilizado por resonancia. Cosa que no ocurre acá en el alcóxido. Este alcóxido no es estabilizado por resonancia y por lo tanto, al no ser estabilizado, al no ser muy estable este ion alcóxido, entonces la facilidad de desprenderse de ese protón del alcohol es menor. Entonces, si pudiéramos verlo en un diagrama de energía, lo que veríamos sería esto de acá. El alcohol y el ácido carboxílico con una energía similar al inicio y cuando se desprenden de sus protones forman el ion alcóxido con una energía alta y el ion carboxilato con una energía menor. A menor energía ya sabemos nosotros que estamos hablando de un compuesto más estable y a mayor energía uno más inestable. Y esa mayor estabilidad del ion carboxilato es debido a la resonancia que presenta ese ion carboxilato.
Los diácidos, perdón, también tienen cierta acidez. De hecho, los diácidos son dipróticos, es decir, que se pueden desprender de dos protones. Y el desprendimiento de cada protón pues va a tener su respectiva constante de disociación del ácido. Entonces, primero se desprende uno y esa disociación del ácido es bastante grande. Si ustedes la ven acá, es grande. Decir que es muy fácil que este diácido se desprenda de su primer protón. Y si vemos qué es lo que ocurre con esta segunda disociación, esta es más alta, eso significa, esta es más bajita, esta es más alta y esta es más bajita. Eso significa que esta segunda desprotonación es un poco más difícil que ocurra. Ocurre, pero con una mayor dificultad que lo que ocurre en la primera. Y eso es debido a que en este caso específico ya tenemos una carga negativa en esta estructura. Y generar una segunda carga negativa cercana a la primera hace que estas dos cargas negativas haya repulsión entre ellas mismas, lo que hace entonces que esta segunda disociación del ácido sea un poco más difícil que la primera disociación del ácido. Cuando hablamos de acidez, también vamos a tener un efecto con los sustituyentes. Nosotros podemos tener un ácido sustituyente. Con sustituyentes. Y dependiendo del sustituyente que nosotros tengamos, entonces eso va a tener una influencia en la acidez del ácido carboxílico. Si son grupos sustituyentes electronegativos, es decir, que atraen densidad electrónica, entonces cuando se desprendan de su protón, se va a formar un ion carboxilato que va a estar siendo estabilizado por esa atracción de esos sustituyentes electronegativos. Al tener esa mayor estabilidad por la presencia de esos compuestos o sustituyentes atractores de densidad electrónica, entonces estamos hablando de un ion carboxilato más estable de aquel que no tuviera ese grupo sustituyente. Por lo tanto, estaríamos hablando de un ácido más fuerte. Además de eso, la posición de ese sustituyente atractor de densidad electrónica también tiene una influencia en la fuerza del ácido. Entonces, cuanto más cerca esté del grupo carboxilo, entonces ocurrirá una mayor estabilización del ion carboxilato que se forma durante la disociación y por lo tanto el ácido será incluso más fuerte. En este caso de acá lo podemos ver, cuanto más se acerca al ion carboxilato, entonces mejor es estabilizado ese ion carboxilato que se forma después de la disociación y por lo tanto estaremos hablando de un ácido más fuerte. En el caso de los ácidos carboxílicos, de los ácidos benzoicos, también estaremos hablando de un comportamiento similar. Los grupos atractores de densidad electrónica aumentan la acidez, mientras que los grupos donadores la disminuyen. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un grupo donador que no estabiliza o es un grupo que no estabiliza el ion carboxilato que se forma de la disociación, por lo tanto, este no será el ácido más fuerte. En este caso, aquí tenemos el ácido benzoico. Este no contribuye a que tengamos un ácido de mayor fuerza, sino al contrario, más bien desestabiliza más el ion carboxilato que se forma. Los grupos atractores, sí contribuyen a la estabilización del ion carboxilato que se forma y eso aumenta el nivel de acidez de esos ácidos benzoicos y también la posición en la que se encuentran. En este caso, hay un ejercicio ahí en su libro que les piden a ustedes, creo, que por qué se dan estas pequeñísimas diferencias aquí en este caso en la posición para y en la posición esta otra de acá, en la posición meta. Entonces eso lo pueden ver ustedes mediante estructuras resonantes. ¿Por qué es esta diferencia de acá? Para explicar estas diferencias. Muy bien. Los ácidos carboxílicos, cuando se hacen reaccionar con una base fuerte, pueden generarse o puede formarse una sal de ácido. Esa sal de ácido tiene muchas ventajas y tiene muchas aplicaciones interesantes que ya vamos a discutir un poquito más adelante.
Pero lo importante aquí es que nosotros sabemos que mediante una reacción ácido-base yo puedo desprotonar a ese ácido carboxílico para convertir o para formar su sal de ácido con un metal alcalino. En ese caso, esa sal de ácido alcalino, si se hace reaccionar con un ácido mineral, con una solución acuosa de un ácido mineral, puedo regenerar y regresar a nuestro ácido completamente regenerado, a este mismo de acá. ¿Ya? Esta es una forma para que ya vayamos viendo y vayamos entendiendo más adelante una de las aplicaciones más interesantes y más importantes de las sales de los ácidos carboxílicos. Esas sales de los ácidos carboxílicos también se les puede asignar una nomenclatura y es que nosotros podemos ver, por ejemplo, partimos de este ácido de acá, que es el 1, 2, 3, 4, 5, el ácido pentanoico, y que lo hacemos reaccionar con una base fuerte para generar esta sal de litio, esta sal de ácido de litio. Para nombrarlo entonces eliminamos la palabra ácido del nombre inicial, del nombre del ácido inicial, y a la terminación ico del ácido inicial se reemplaza por el sufijo ato. Entonces, en este caso, este sería el pentanoato de litio, se nombra también el nombre del catión. En este caso sería el 1, 2, 3, 4, el ácido butanoico, entonces aquí eliminamos la palabra ácido y este sería el butanoato de amonio. Las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos y no poseen olor. Se funden a temperaturas altas y con frecuencia se descomponen antes de alcanzar sus puntos de fusión. Dentro de las sales de carboxilato, de aquellas sales de metales alcalinos como litio, sodio, potasio, y también ocurre con las sales de amonio, esas sales son solubles, son completamente solubles en agua, pero relativamente insolubles en disolventes orgánicos no polares. Entonces, en este caso, también adicional a eso, las sales de otros iones metálicos, como por ejemplo las sales de calcio, son completamente insolubles en agua. Solamente son solubles en agua las sales de litio, sodio, potasio y las sales de amonio. Por ejemplo, en este caso de acá, un jabón es una sal de un ácido carboxílico de sodio. Este es un jabón. Si ustedes observan, esta cadena es bastante larga. Aquí nosotros tenemos 16, 17, 18 carbonos acá. Y aún con esa cadena tan larga, este compuesto es todavía soluble en agua. Todas las sales de sodio, potasio o litio o la sal de amonio son completamente solubles en agua. Esto es un jabón. Y esa solubilidad de los jabones, que son básicamente sales de ácidos carboxílicos, esa solubilidad es la que le da al jabón todas las propiedades deseables para un jabón, que sean solubles en agua, que hagan espuma, que eliminen la suciedad, etc. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo intento utilizar un jabón con un agua que tiene una alta cantidad de calcio? Por ejemplo, un agua de pozo o un agua a la que se le conoce como agua dura. Una agua dura es eso, que tiene altas concentraciones de iones de calcio. Entonces, si un jabón, que es una sal de sodio, entra en contacto con agua que tiene altas concentraciones de calcio, entonces ocurrirá lo que se conoce como un intercambio catiónico. Y en lugar de formarse de tener una sal de sodio, ahora se formará una sal de calcio, que las sales de otros iones metálicos, como por ejemplo el de calcio, son completamente insolubles en agua. Esta sal que antes era soluble en agua y que le daba las propiedades al jabón, las propiedades deseables del jabón, ahora se insolubiliza y precipita y ahora ya no se pueden tener todas las propiedades que se necesitaban en el jabón. Ya no hace espuma, ya no elimina suciedad, etcétera, etcétera. Esa formación de los ácidos carboxílicos es una técnica que se utiliza mucho para identificar y purificar ácidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
Supongamos que yo en un laboratorio, yo estaba queriendo producir un ácido carboxílico y yo en mi beakercito, yo obtuve mi ácido carboxílico, pero además de eso, después de todos los pasos que yo seguí, no solamente tengo el ácido carboxílico, sino que tengo también otros compuestos acá. Pero al final yo lo único que quiero es obtener mi ácido carboxílico en el mayor porcentaje posible, lo más puro posible que se pueda, ¿verdad? Entonces lo que se hace es jugar con esa capacidad de los ácidos carboxílicos de formar sales y de regenerarse para yo lograr esa purificación. Entonces, si yo tengo aquí mi mezcla de ácido más las impurezas, entonces yo puedo y recordando que los ácidos carboxílicos de cadena larga son insolubles en agua, entonces yo puedo agregar a esa mezcla una cantidad de éter y una cantidad de agua. Inmediatamente, con agitación, se va a dar la separación de fases, como algo que nosotros tenemos acá. Para eso se utilizan estos recipientes que se conocen como embudos de separación, que me imagino que ustedes ya lo vieron en el laboratorio. Entonces, en ese caso, se generan dos fases. La fase orgánica, que sería la fase del éter, que va a contener el ácido que es insoluble en agua, y otras impurezas orgánicas. Y en la parte acuosa, en la fase acuosa, yo voy a obtener las impurezas que sean del tipo inorgánicas, que sean solubles en agua. Esta parte la descarto y continúo haciendo mis procesos de purificación con esta parte, con la parte orgánica. Entonces a esa fase orgánica, ahora sí, voy a agregarle una disolución de una base fuerte, una disolución acuosa de una base fuerte, de hidróxido de sodio, por ejemplo, y con agitación nuevamente se va a dar una separación de fases, pero aquí va a ocurrir otra cosa. Este OH va a desprotonar al ácido y con este catión, con este sodio, se va a formar una sal de sodio, una sal de ácido de sodio, que ya dijimos que son completamente solubles en agua. Entonces, cuando ocurra la separación de fases, en la fase acuosa yo tendré la sal del ácido, y en la fase orgánica voy a tener todas estas impurezas orgánicas que yo tenía inicialmente. Entonces, una vez que ocurre esa separación, entonces yo descarto la fase orgánica y sigo con mi proceso de purificación con esta fase acuosa. Entonces, a esa fase acuosa, yo ya sé que esa sal de ácido se puede regenerar fácilmente con una disolución acuosa de un ácido mineral y se agrega éter también para generar nuevamente una separación de fases. Entonces ahora voy a obtener nuevamente la restauración del ácido, que es insoluble en agua, pero es soluble en el disolvente orgánico. Entonces, por un lado voy a tener el ácido purificado y por el otro lado voy a tener el agua con impurezas. Y es así como yo obtengo el ácido completamente purificado. Muy bien. Los ácidos carboxílicos hay varias formas en las que los podemos sintetizar y varias de esas formas de hecho ya las conocemos. Entonces en este caso vamos a hacer un pequeño repaso de esas formas de la síntesis de los ácidos carboxílicos. Entonces, los ácidos carboxílicos se pueden formar a partir de un alcohol primario o también de un aldehído, utilizando oxidantes fuertes. Para el caso de un alcohol primario, un oxidante fuerte convierte el alcohol primario en un aldehído, pero no se detiene la reacción en aldehído, sino que continúa hasta la formación del ácido carboxílico. En el caso del aldehído, se puede utilizar también un oxidante fuerte que genera el ácido carboxílico, pero además de eso existen reactivos como esos de acá que son selectivos para la oxidación solamente de aldehídos, que sería el óxido de plata en tetrahidrofurano y agua o el reactivo de Tollens, que estos reactivos son selectivos para la oxidación de aldehídos. Otra forma de sintetizar ácidos carboxílicos es a partir de alquenos mediante una ruptura oxidativa con un oxidante fuerte, como por ejemplo el permanganato de potasio concentrado y caliente, y lo que ocurre es una ruptura oxidativa para generar, dependiendo del alqueno que nosotros tengamos inicialmente, para obtener ácidos y cetonas.
Otra forma de obtener aldehídos es a partir de alquinos, también con una ruptura oxidativa, que puede ocurrir con permanganato de potasio concentrado o mediante una ozonólisis. Y para tener al final ácidos carboxílicos. Dependiendo del alquino inicial, pueden ser estos grupos R pueden ser iguales, entonces se tendrá un solo producto, y si son distintos, entonces se tendrán dos ácidos carboxílicos distintos. Además de esa forma de sintetizar, también se puede sintetizar a partir de compuestos aromáticos que estén sustituidos con una cadena R mediante una oxidación con un oxidante fuerte y promovida por calor, lo que se conoce como una oxidación de cadenas laterales, donde toda esta cadena se convierte en un ácido carboxílico. Por ejemplo, en este caso de acá, nuestra cadena R es este isopropil, que mediante una oxidación con un oxidante fuerte y calor se convierte completamente en ácido carboxílico. Existen ciertos grupos que son resistentes a este tipo de oxidantes, que son estos cuatro de acá. Estos son grupos que son resistentes a este tipo de oxidación, por lo que si algún grupo de esos está conectado al aromático, ese compuesto no sufrirá ninguna alteración cuando se trate en estas condiciones de oxidación fuerte. Otras dos síntesis que hasta ahora no conocíamos la primera es una carboxilación de los reactivos de Grignard. Esta es una reacción nueva, en donde la primera parte consiste en la preparación del reactivo de Grignard mediante un haluro de alquilo o arilo primario con magnesio metálico y la generación de nuestro reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard se hace reaccionar con el dióxido de carbono, que en este caso, si ustedes ven la estructura, y ya saben ustedes que es un nucleófilo fuerte, este reactivo de Grignard atacará a este dióxido de carbono de una forma análoga como lo hace con las cetonas, para formar este ion carboxilato de acá. Entonces, esta reacción es muy similar a la que ya vimos nosotros allá con las cetonas y los aldehídos, donde ocurre una adición nucleofílica sobre este grupo, sobre este doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, en este caso, el reactivo de Grignard ataca el dióxido de carbono para formar el ion carboxilato, y en una etapa posterior, adicionando una disolución acuosa de un ácido mineral, entonces se obtiene finalmente nuestro ácido carboxílico. Y la última reaccioncita de síntesis es la formación de nitrilos, donde la reacción donde se parte de un haluro de alquilo primario no impedido. ¿Y por qué es esa aclaración? ¿Por qué esa condición de este sustrato? Precisamente porque se hace reaccionar con un nucleófilo débil, porque se quiere que este nucleófilo débil ataque a este grupo, a este haluro de alquilo mediante una SN2, por lo que ya saben que el mejor sustrato para una SN2 es un haluro primario no impedido. Entonces, en este ataque se forma un nitrilo, que es este compuesto de acá, un compuesto que tiene este grupo ciano, que se conoce también como nitrilo, y la primera parte de la reacción consiste en la conversión de este grupo nitrilo. Luego, este grupo nitrilo se somete a una hidrólisis que puede ocurrir en condiciones ácidas o puede ocurrir en condiciones básicas para formar finalmente el ácido carboxílico. Esa reacción de acá no la vamos a ver ahorita, no vamos a estudiar ahorita el mecanismo, sino lo vamos a estudiar más adelante, pero ya saben ustedes que mediante esa hidrólisis, ese grupo nitrilo o este nitrilo de acá puede convertirse en el ácido carboxílico deseado. Otra cosa importante acá. En esta carboxilación de reactivos de Grignard, algo importante que nosotros debemos notar. Esta es una técnica donde yo tengo un carbono adicional. Entonces, esas son técnicas que ustedes pueden ir visualizando para cuando ustedes necesiten
plantear alguna síntesis. Aquí yo tengo un carbono adicional, que es este carbono del dióxido de carbono. Aquí tengo una cadena, por ejemplo, una cadena de 5 carbonos. Entonces, si yo hago esta reacción, mi compuesto final va a tener 6 carbonos, por ese carbono adicional que está aportando este dióxido de carbono en la etapa anterior. En este caso también tengo la adición de un nuevo carbono. Si este carbono es de 5 carbonos, este haluro de alquilo es de 5 carbonos, mi producto final tendrá un carbono adicional que será proveniente de este grupo, de este nitrilo o de este ciano que ataca por una SN2. Entonces aquí tendría yo un carbono adicional. Entonces, estas serían todas las reacciones de síntesis para los ácidos carboxílicos. En el siguiente video, entonces, estaremos hablando sobre las reacciones en las que esos ácidos carboxílicos participan.